En este video nos vamos a una aventura nocturna por la ciudad de Las Vegas. Veremos las vibrantes luces y los icónicos casinos a lo largo del famoso boulevard. Todo desde la ciudad que nunca duerme. Enfocándonos primordialmente en una visita al legendario hotel The Mirage, para presenciar una de las últimas funciones del espectáculo The Beatles Love de Cirque du Soleil. Acompáñame para compartirte mis impresiones sobre este inolvidable espectáculo, mi experiencia durante mi estadía en Las Vegas y mis opiniones sobre la ciudad. Ven y descubre el espectáculo tributo a una de las bandas más famosas de toda la historia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, como podrán ver, estamos haciendo video de noche porque estamos precisamente en la ciudad que según esto nunca duerme. Estamos en Las Vegas, Nevada. Como podrán ustedes observar, pues básicamente estamos en Las Vegas Boulevard, que es, pues digamos, la casa de todos estos casinos que ustedes pueden observar alrededor. Las luces, los hoteles, los casinos, y allá al fondo se puede ver pues precisamente lo que venimos a ver. The Beatles Love de Cirque du Soleil es una producción teatral que fusiona la música reimaginada de The Beatles con impresionantes actuaciones artísticas y atléticas, y se presenta en un teatro especialmente construido en el hotel The Mirage en Las Vegas. Nacido de una colaboración entre Cirque du Soleil y Apple Corps, The Beatles Love es el primer proyecto teatral de Apple Corps. Fue escrito y dirigido por Dominic Champagne, con la dirección musical a cargo de George Martin, productor de casi todos los discos de The Beatles, y su hijo Giles Martin, los cuales en noviembre del 2006 lanzaron un álbum con la banda sonora del espectáculo. El espectáculo se estrenó en junio del 2006 y ha sido una atracción icónica en Las Vegas desde entonces. La producción rastrea la biografía de los Beatles desde sus inicios hasta su separación en 1970. Todo esto a través de personajes inspirados en sus canciones. Durante el show se aprecian figuras como Sgt. Pepper, Lucy in the Sky, Eleanor Rigby y muchos más que cobran vida en el escenario. El Teatro Love en The Mirage es una maravilla técnica con más de 6.300 altavoces, 2.000 asientos y todo alrededor de un escenario central. Las imágenes digitales en pantallas panorámicas y las proyecciones de alta definición crean un ambiente envolvente que complementa cada actuación. La música es una mezcla de 120 canciones de los Beatles reorganizadas en 27 piezas centrales y se reproduce en alta fidelidad, proporcionando una banda sonora rica y dinámica para el espectáculo. Todo esto logra que canciones como While My Guitar Gently Weeps y Here Comes the Sun adquieran nuevas dimensiones en este contexto teatral. Love no solo celebra la música de los Beatles, sino que también honra su legado cultural, creando una experiencia visual y auditiva que deja una impresión duradera. Con su final programado para el 7 de julio del 2024, coincidiendo con el cumpleaños número 84 de Ringo Starr, el espectáculo ha cerrado sus puertas al momento de este video. Sin embargo, su legado sigue vivo en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de presenciarlo, manteniendo viva la magia de The Beatles Love para siempre. Si tú ya eres seguidor del canal, sabes que pues yo nunca he hecho un video en Las Vegas. Nunca se me ha dado eso de venir a Las Vegas, aparte de que está haciendo un calorón inmenso. Ahorita, como ustedes pueden ver, pues ya es de noche y aún así está haciendo mucho calor. Estamos a 111 grados Fahrenheit. ¡Qué locura! Y pues cómo no, pues estamos en el desierto. Pero te contaba que yo nunca tenía interés por venir a Las Vegas porque pues aparte de que es un lugar muy caluroso, pues es un lugar donde solamente se viene a gastar el dinero que pues yo no tengo en cantidades y necesito ahorrar lo más que pueda. Aparte de que a mí nunca se me ha dado eso
pues de ir a apostar. Nada, nunca me ha llamado la atención. Yo alguna vez dije, la única forma en que yo voy a ir a Las Vegas es para ver el show de los Beatles Love. Y precisamente esa es la razón por la que he venido. El show de los Beatles Love, después de 18 años que han estado pues haciendo este show aquí en Las Vegas y que lo han albergado allí en The Mirage, el hotel, resort y casino que alguna vez fuera la casa de este show de Siegfried y Roy. No sé si ustedes recordarán que este dúo pues hacía trucos con tigres blancos y que en un desafortunado accidente uno de los tigres atacó a uno de estos dos artistas. Aquí tenemos una placa conmemorando precisamente ese fenómeno que durante muchos años en los 90s fuera tan famoso. Ese show era por el que mucha gente venía aquí a Las Vegas, y una vez que ocurrió ese accidente pues decidieron que tenían que traer algo que fuera igual o si no más llamativo, por lo que decidieron traer el show de los Beatles Love. Y en noviembre del 2006, con motivo de, pues digamos, la remasterización de varios de los temas de los Beatles, y no es que todos, decidieron hacer una mezcla un tanto extraña, como un remix, para pues de esa manera ponerle música a lo que sería ese espectáculo tan famoso. Allí está The Mirage, el hotel que albergara pues este show durante 18 años. No me canso de decirlo porque es increíble todo el tiempo que duró esta puesta en escena. Y como todo en la vida, yo dije, algún día me voy a animar a ir a Las Vegas. Sería la única razón por la que me gustaría ir. Y pues dejé pasar el tiempo. Pasó el tiempo. Pasaron 18 años, amigos viajeros, y nunca que vine a ver el show. A principios de mayo se anunció por fin que pues el show de los Beatles iba a cerrar por completo. Iba a ser la última vez que íbamos a ver esta puesta en escena, ya que la compañía de Hard Rock Café ha comprado The Mirage y lo van a transformar pues completamente y a desmantelar el escenario tan icónico de esta obra, lo que significa que allí al fondo, en donde está el famoso volcán, van a erigir una guitarra gigantesca que va a opacar este hotel. Había la esperanza de que el Hard Rock Café se quedara con el show, pero al parecer no lo van a hacer. Yo creo que no quieren pagar los derechos porque sí, obviamente son los Beatles, son sus canciones y es pues muchísimo dinero. Por lo que parece que este 7 de julio es la última vez que esta puesta en escena va a estar disponible aquí en Las Vegas, y es precisamente la razón por la que he venido a Las Vegas después de tantos años, de 18 años, de decir algún día, por fin hoy es ese día. De hecho, porque ya son las últimas funciones, he conseguido pues un boleto bastante cerca del escenario, segunda fila, y la verdad estoy muy emocionado porque pues no sé nada del espectáculo. Durante estos 18 años yo pues hice lo posible por no spoileármela y decidí no saber absolutamente nada de la obra. Obviamente que sí escuché el disco, el remix, y es uno de mis favoritos, pero de la puesta en escena en sí no sé absolutamente nada, por lo que también por eso estoy muy emocionado. Y hablando del volcán, vean, allá está haciendo erupción también en sus últimas funciones, porque después del 13 de julio todo este hotel va a estar completamente cerrado y ese volcán va a ser la nueva casa de la guitarra gigantesca, que no sé si solamente va a ser de adorno o si de hecho va a tener habitaciones. Me parece que en el estado de Tennessee, en Nashville,
tienen una guitarra de ese estilo. Y eso sí, son cuartos, son habitaciones de hotel. Aquí no sé qué es lo que van a hacer. Y vean, sí que echa bastante fuego y se siente el calor, sobre todo. Pero aquí está el lobby del hotel, del show de los Beatles, de Mirage. Y como pueden ver, vean, pues aquí tienen una oportunidad de fotografía donde puedes venir, tomarte una foto con los Beatles, con los Fab Four. Y nada más entrar se siente sobremanera el alivio, el aire acondicionado. Mientras vemos ahí otra oportunidad de fotografía para el show de los Beatles. Mientras vemos este atrio lobby que también va a ser demolido, como si estuviéramos en la jungla. Es el tema de este resort de Mirage, como pueden ustedes ahí ver. Traducido en español sería el espejismo, es precisamente el nombre que se le da. Y pues sí, que estamos en el desierto y aquí se siente como un oasis, un espejismo donde sí, si no te cuidas, aquí se te va tu dinero. Allí está el teatro donde se alberga este famosísimo show de The Beatles, de Cirque du Soleil. Y como ustedes pueden observar, pues una maravillosa manera de rendir homenaje a esta banda de rock británica que a tantos y a tantos nos trae tan buenos recuerdos. Aquí está la taquilla donde ustedes pueden venir a comprar sus boletos y solamente hasta el 7 de julio es que van a tener este show, esta puesta en escena. Dentro de unos pocos minutos vamos a entrar ahí para experimentarlos por nosotros mismos y pues de una por fin quitarnos ese gusanito de 18 años. Ahí están los últimos vestigios de este teatro que va a cerrar muy pronto. Y ahí se pueden ver pues algunas imágenes de los Beatles tocando en el show de Ed Sullivan en blanco y negro. Qué maravilla de teatro. Vean esta decoración tan bonita, increíble. Ahí está una lista de las bebidas que están ofreciendo con nombres de las canciones. Igual y nos compramos uno, ahorita vamos a ver. Aunque si les soy sincero, yo lo único que ahorita quiero es agua, porque como podrán ver estoy sudando la gota gorda porque hace un calorón inmenso, como ya les había mostrado. Bueno, ustedes no lo pueden sentir, pero créanme cuando les digo que está muy horrendo. Amigos viajeros, ¿qué les cuento? Voy saliendo del show y la verdad es que es algo increíble, algo que la verdad no me esperaba ver así de esta magnitud. La verdad sí me arrancó una que otra lágrima y pues me hizo de verdad apreciar mucho el ver un espectáculo sin verlo a través de una lente, como muchas veces lo hacemos en conciertos. De hecho, yo peco mucho de hacer eso, pero en esta ocasión me aguanté las ganas, aparte de que pues no creo que les hubiera gustado mucho que hubiera grabado. Este espectáculo es para verse en vivo, así disfrutarlo con toda esta gente. La verdad, qué lástima que termina. Vean toda esta gente
que está pues tratando de comprar algo de mercancía. Ahorita vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Como pueden ver, pues hay camisetas, hay sudaderas, hay de todo. Aquí están algunos de los discos en LP, así como un programa souvenir que quizás me voy a llevar a casa si no me encuentro otra cosa. Así como los discos, LP, CDs y hasta DVDs. Y bueno, amigos viajeros, pues ya nos vamos a retirar de este lugar porque la verdad ya no se puede ni caminar. El segundo show de la noche va a comenzar en tan solo minutos y por eso es que hay tanta gente aquí detrás. El show de los Beatles se despide de Las Vegas y la verdad es que pues es uno de los mejores shows en vivo que he visto en toda mi vida. Como pueden observar, sí salí con souvenirs, me compré el libro del programa, así como un brazalete, pues como pequeño recuerdo de que vine a ver el show de los Beatles que va a desaparecer. Allí atrás ustedes podrán observar pues esa publicidad que tanto se va a extrañar. Como les digo, yo estoy muy contento de haber visto ese show. La verdad es que me lo pasé increíble. Qué experiencia. De verdad, amigos viajeros, wow, nunca en mi vida me ha tocado ver un show así, tan intenso, tan interesante, tan entretenido y tan de acorde pues con el soundtrack que le han dado. La única razón por la que he venido a Las Vegas, por la que pues yo creo que van a pasar muchísimos años para que yo pueda volver una vez más. Si traen el show de regreso, créanme que ahí voy a estar, pero pues no sé qué es lo que va a hacer el Hard Rock Café. Igual alguno de los otros hoteles aquí alrededor se lleva los derechos, se lleva el show, lo alberga, pero creo que el problema era el escenario tan específico porque hacen tantas suertes y malabares que difícil explicárselos, necesitarían ustedes verlo. De verdad que ver a toda esta gente aglomerada, pues perdiendo su dinero, apostando, no sé, cada quien sus gustos, pero la verdad es que en lo personal a mí, la verdad, pues no es algo que me agrade del todo, pero venir a ver este show, la verdad es que ha valido mucho la pena y yo la verdad quedo muy contento. Así que pues por lo pronto me voy a despedir, no sin antes agradecerles que siempre estás ahí semana tras semana, dándole me gusta, dándole clic a la suscripción si es que te gustó el contenido, pero sobre todo por compartir el video con tus amigos. Todo eso siempre me ayuda bastante y yo siempre te lo agradezco mucho. Si te preguntabas qué son esas luces que me brillan en la cara, pues vean, aquí no sé, creo que ya ocurrió un accidente, ojalá que todo esté bien y no se trata de que me van a prender o ya me llevan al reclusorio. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.